Hola, la saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer, hoy 28 de julio, repasando nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. El título de hoy es El propósito de Dios o el mío. Y la cita corresponde a Marcos capítulo 6, versículo 45, donde encontramos lo siguiente. Obligó a sus discípulos a subir a la barca y a que fuesen por delante a la otra orilla. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por un tiempo más contigo. Señor, buscamos de ti porque reconocemos que tú eres no solamente el camino, pero eres la verdad y eres la vida eterna, Señor. Te rogamos que continúes esta obra preciosa que has empezado en nosotros y que nos ayudes, Señor, a cooperar porque te amamos. Te lo pedimos todo para la gloria de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, dice así nuestro devocional. Tendemos a pensar que si Jesucristo nos obliga a hacer algo y le somos obedientes, nos conducirá a un gran éxito. Creo que nosotros tenemos la tendencia de decir, bueno, 2 más 2 equivale a 4. Y entonces pensamos, bueno, si Dios nos dirige a hacer algo y luego nosotros obedecemos, que eso tiene que equivaler a lo que nosotros reconozcamos como éxito, ¿verdad? Entonces vamos a tener un pequeño reto por parte del autor que creo que nos puede servir mucho en nuestro caminar. Dice, nunca deberíamos imaginar que nuestros sueños de éxito son el propósito de Dios para con nosotros. Yo creo que eso es tan normal, ¿verdad? A veces yo creo que venimos al cristianismo pensando que, bueno, ya intentamos lograr alcanzar nuestros sueños a través de la carrera o a través de la familia o a través de tener hijos o de alguna hobby o algún talento que hemos querido ejercer y hemos tratado de alcanzar nuestros sueños, pues llegamos a veces al cristianismo como diciendo, bueno, vamos a darle una oportunidad a que el Dios de la Biblia me ayude o me lleve a cumplir mis sueños. Entonces, creo que puede ser un rudo despertar cuando realmente vemos a qué se refiere Dios con sus propósitos y no con los nuestros. Entonces, regresamos. Dice, nunca deberíamos imaginar que nuestros sueños de éxito son el propósito de Dios para con nosotros. De hecho, su propósito puede ser exactamente lo contrario. A veces nos obsesamos pensando que Dios nos conduce a que alcancemos un fin determinado o meta deseada, pero no es así. Entonces vamos a ver la diferencia de la manera que nosotros muchas veces vemos la vida. Como si el cristianismo y lo que Dios está tratando de alcanzar en nosotros es simplemente al final de nuestra vida. Digamos que a Él solamente le importa cuál será el resultado al final de este caminar, pero no es así. Entonces dice, la cuestión de si alcanzamos o no una meta determinada es de poca importancia y lograrlo es un mero episodio a lo largo del camino. ¿Ok? Lo que nosotros consideramos como el proceso de alcanzar una meta, Dios lo considera como la meta misma, ¿verdad? Todo lo que nosotros, vamos a decir, todas las cosas que nos parecen insignificantes, como estas obediencias diarias y cotidianas, tener que serle fiel al Señor a través de todo el camino, a nosotros nos parece como un proceso largo que el Señor está utilizando, pero lo que, repito, finalmente le interesa a Él, honestamente, es simplemente el final, digamos, la conclusión, o lo que tú crees que es su meta. Pero lo que el autor nos está diciendo es que más bien el proceso, la manera, el comportamiento durante todo el camino es la meta del Señor. No es solamente alcanzarla al final, sino es nuestro comportamiento, nuestra dependencia de Él en todo el camino. Esa es la meta y no lo que nosotros solemos tener como meta, la cual nosotros podemos traer a los pies del Señor y decirle, Señor, estos son mis propósitos, estos son mis deseos y yo voy a deleitarme en ti, porque eso es lo que dice la Biblia, para que tú me lleves de tal manera por la vida para que al final yo pueda tener lo que yo considero que es éxito
Y al final, no te preocupes, Señor, que yo te voy a dar la gloria a ti por haberme llevado por el camino de menos resistencia, por el camino más fácil, por el camino que yo te puedo dar la gloria, porque no me vas a poner por nada de dificultades, porque yo soy hija de Dios, y todas esas cosas que nosotros muchas veces erróneamente tenemos en nuestra mente y que pensamos que Dios va a ceder porque nosotros estamos en necedad. Entonces, ¿cuál es mi visión? Dice el hermano, ¿cuál es mi visión del propósito de Dios para mí? Y yo te pregunto hoy, ¿cuál es tu visión del propósito de Dios para tu vida? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú crees? ¿Qué es lo que tú crees que Dios está haciendo en tu vida? ¿Y crees que el proceso y cómo luce tu diario vivir es importante para Él? ¿O tú crees que no, mientras llegues al final, no importa cuál es tu testimonio durante todo el proceso? No, a Dios le importa el proceso. Y no es como lo que tú o yo podemos pensar. Dice, sea cual sea, regresamos. ¿Cuál es mi visión? ¿Cuál es tu visión del propósito de Dios para mí y para ti? Sea cual sea, dice el hermano, su voluntad es más bien que dependamos completamente de Él y de su poder aquí y ahora. No más tarde y al final, sino aquí y ahora, ¿verdad? Si soy capaz de mantenerme calmado, fiel y sin aturdimientos en medio de la marejada de la vida, la meta del propósito de Dios se irá cumpliendo en mí. Claro, porque si nosotros como creyentes lucimos diferente que el mundo en medio de tribulación, en medio de las tormentas, o lucimos igual que el mundo, que nos desesperamos cuando las cosas no salen como nosotros pensamos, como nosotros queremos. Y más bien tenemos paz cuando hay dinero en el banco, cuando el cuerpo tiene salud, cuando los matrimonios están sanos, cuando los hijos son obedientes. Bueno, cualquier persona exactamente del mundo reaccionaría así. Entonces, Dios está haciendo una diferencia entre su pueblo y nuestro pueblo en darnos la gracia o su poder para vivir de forma diferente, para reaccionar de forma diferente durante el proceso. Ese es el propósito y la meta del Señor para con sus hijos. Dice, Dios no está obrando hacia una meta determinada. Su propósito es el proceso mismo. Lo que desea de mí es que le vea a Él andando sobre el mar. O sea, capaz de poder caminar aún, hacer algo tan imposible de caminar sobre el mar. Dice, sin ribera, dice, lo que desea de mí, lo que desea de ti, es que le veamos a Él andando sobre el mar, sin ribera, sin éxito, sin meta a la vista. Que no es que estemos obedeciendo porque en el fondo lo que queremos es algo de Él, sino que entendamos que lo que Él quiere de nosotros es que confiemos en Él, que estemos segurísimas, que tengamos una certeza de que en realidad aquel quien nos amó, es digno de nuestra confianza a pesar de las cosas que aún tengamos que vivir en el proceso. Dice, Él quiere que confiemos en Él sin tener la condición de un éxito, una meta, algo a la vista, que simplemente estemos poseyendo la certidumbre absoluta de que todo está bien, porque lo veo a Él andando sobre el mar. ¿Verdad? Con tal de que nosotros sepamos que Él está en control, que Él es el gran soberano, que es digno de nuestra confianza, que es un Dios bueno a pesar de que veamos lo que veamos y que nos choquemos con quien nos choquemos y que las cosas nos reten como nos reten, que seamos personas que descansan en Él, que seamos personas que realmente lucimos diferente en medio de la adversidad. Es el proceso lo que glorifica a Dios y no el resultado. Claro que el resultado será la suma del proceso, pero a Dios sí le importa el proceso. La instrucción de Dios es para ahora, no para más tarde. Su propósito es para este mismo minuto, no para el futuro. Es que confíes en Él en medio de lo que te encuentres en este momento.
Todos estamos pasando, por cosas difíciles, cosas que no entendemos, cosas que no quisiéramos estar pasando. Pero es allí mismo donde se prueba nuestra confianza y nuestra fe en Él. Dice, no tenemos nada que hacer con lo que seguirá a nuestra obediencia. Y estamos equivocadas si nos preocupamos por ello, ¿verdad? O sea, muchas veces nosotros pensamos, bueno, Señor, ya te obedecí, o sea, dame lo que quieres, dame lo que te estoy pidiendo, ya te obedecí, ya estoy confiando en ti, dámelo. No, esa no es la meta. La meta es que continuemos en el proceso de la confianza. Dice, el propósito de Dios es hacerme capaz de ver que Él puede andar sobre las tempestades de mi vida aquí y ahora. Si tengo otro objetivo en mente es porque no presto la suficiente atención a el momento, ¿verdad? Pero si nos damos cuenta de que la meta es obediencia constante, momento tras momento, entonces cada instante que transcurre se nos hará más precioso. ¿Cómo podemos valorar las cosas que de pronto son tan cotidianas? A veces pensamos que lo único que tiene valor son, digamos, alguna experiencia como el Monte de la Transfiguración, o que lo único que es importante es nuestro comportamiento los domingos en la iglesia, o lo único importante es el tiempo que pasamos leyendo nuestra Biblia. Pero para Dios todo el proceso es importante, que hagamos, como dice Colosenses, hagamos todo para la gloria del Señor. Las cosas que cogemos hacer o dejar de hacer, las cosas que cogemos decir o dejar de decir, que todo lo estemos haciendo para la gloria de Dios. Pongámonos a pensar, muchas veces nosotros no estamos siendo honestas con el Señor, no estamos realmente deseando lo que Él desea para nosotros. Más bien estamos nosotros tratando de convencerlo de que nosotros entendemos qué es lo que nosotros necesitamos mucho más que Él. Y en realidad es como una falta de respeto con Él. Una falta de respeto que nosotros no querramos seguirlo a Él, más bien confiando en Él a través de lo que tengamos que pasar. Así que no sé dónde tú te encuentras hoy, cuál es la situación difícil. Muchas de nosotras podemos entender que tenemos de pronto matrimonios difíciles, podemos tener hijos que han salido de los caminos del Señor después de que hemos invertido años entrenándolos en la palabra. De pronto estás sin trabajo hace muchísimo tiempo, de pronto tienes una persona muy difícil a tu alrededor. Y te parece que el proceso no es tan importante, sino es como llegar hasta el fin de ese matrimonio difícil, o alcanzar ya a encontrar ese trabajo que tanto necesitas, o alcanzar todas esas como si fueran las metas, pero dejamos de prestar atención que el día a día, que te levantes y pongas tu vida en las manos del Señor nuevamente y decirle, Señor, a pesar, mi meta no es conseguir ese trabajo, mi meta no es conseguir que mis hijos regresen a ti, mi meta es confiar en ti, a pesar de que no veo ningún cambio en el día a día. Mi meta es poder realmente de todo corazón confiar en ti, a pesar de que las cosas cambien o no cambien. Es poder honestamente de todo corazón pedirte en oración, Señor, que se haga tu voluntad. Cambia mi manera de pensar, cambia mis deseos, ayúdame a deleitarme, ayúdame a encontrar toda mi paz, todo mi deleite en ti, en la persona que eres tú, no en lo que me puedas dar, no en lo que me puedas prometer, no en eso, sino en que tú eres suficiente, porque tú eres el gran yo soy, porque tú eres el proveedor, porque tú eres la paz, porque tú eres la verdad, no porque lo tienes, no porque tú tienes la paz, sino porque tú eres la paz, porque tú eres el gran deleite de nuestro corazón. Llévanos allí, Señor, a ver todo como un momento agradable de rendirnos a ti, porque es nuestro deleite hacerlo. Señor, ayúdanos con esta meta. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús.
Bueno, gracias por haber estado con nosotros. Dios mediante, nos vemos mañana. Hasta luego.